Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a preparar un pan de jamón, que es una receta típica que se hace en mi país, Venezuela, para las cenas de Navidad. Es un pancito súper rico, que es una masa dulce, que hace contraste con el relleno, que es por supuesto jamón, porque es un pan de jamón, pero también lleva en el relleno tocineta, aceitunas y pasitas, que un poco ayuda también a ese contraste. A nosotros nos gustan mucho los contrastes dulces con salado, y un poco este pan juega con esa combinación. La masa de este pan es por supuesto gluten free, no lleva lácteos tampoco. Como grasa utilizo ghee, que es una manteca clarificada, es mantequilla que se pasa a través de un proceso de clarificación en el que se calienta y se remueve toda la parte blanca que va saliendo a la superficie, y con eso remueves toda la lactosa. Entonces te queda este ghee, que es esta manteca clarificada, que a mí en lo personal me gusta mucho para hornear, para hacer panes, para hacer tortas, porque el sabor que aporta es, por supuesto, muy parecido a la mantequilla sin aportar la lactosa. Pero nada, en el video te voy comentando un poco también acerca de la combinación de harinas que utilizo, porque cuando trabajamos en panadería sin gluten, recuerda que hay que combinar varias harinas para lograr un resultado un poco más parecido a la miga con harina de trigo tradicional, aunque nunca es la misma. Un poco juego con esa combinación y te comento cómo puedes reemplazarla si las harinas que tienes son diferentes a las que yo utilicé. Entonces bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar a hacer esta receta de este pan que queda delicioso. Si nunca lo has probado te va a encantar, y si lo has probado, te encanta el pan de jamón y estás buscando una receta que fuera libre de gluten, esta receta es ideal para ti. Para la masa lo primero que vamos a hacer es mezclar la leche, que debe estar tibia, con la mitad más o menos del azúcar de coco o el endulzante que vayamos a utilizar, y con un sobrecito de levadura instantánea. Vamos a mezclar esto y lo vamos a dejar reposar para que se active la levadura. Este paso también nos permite saber si la levadura que estamos utilizando para el pan está en buen estado o no, porque si no se activa significa que puede estar vencida o ya puede estar dañada. Ahora lo segundo que hacemos es mezclar el agua, que debe estar tibia, con psyllium, y en este caso estoy agregando también un poquito de linaza molida porque me gusta cómo trabajan juntos. Si no tienes linaza molida, utiliza solo psyllium. Lo que no puedes hacer es utilizar linaza en lugar de psyllium. Vamos a batir un huevo para agregarlo ya batido a la mezcla y que se integre de manera uniforme, que no nos queden partes de yema y de clara distribuidas por distintas partes de la masa. A esta masa le agregué un huevo batido para ayudar un poco también con la esponjosidad y la estructura del pan. Si eres intolerante o sensible al huevo, lo que puedes hacer es sustituirlo por un huevo de linaza. Vas a agarrar una cucharada de linaza molida y lo vas a mezclar con 3 cucharadas de agua. Mezclas eso, lo dejas reposando un momento que haga un gel, y igual en el punto en el que ibas a agregar el huevo, agregas este huevo de linaza y listo. En la panadería sin gluten hay que jugar un poco con la combinación de harinas para obtener una textura un poco más parecida a los panes tradicionales. Igual yo me he acostumbrado un poco a no tener expectativas de que estoy esperando obtener un pan idéntico al pan tradicional con trigo, sino que es algo diferente, es una miga diferente. Un poco muchas veces se juega con el almidón y con las harinas, que cumplen diferentes funciones en la masa, pero muchas veces agregan unas altas cantidades de almidón, es lo que más agregan a las masas para que se parezca más a los panes de trigo. A mí en lo particular no me gusta agregar tanto, no me gusta que la mitad de las harinas que utilizo sea almidón, entonces yo juego un poco con esa proporción de almidón, yo la uso un poco más baja, y después me gusta combinar el resto de la harina con diferentes harinas para jugar un poco con la textura y con el sabor de la masa. Lo que yo te recomiendo es que la cantidad de almidón que utilizo, que en este caso utilizo almidón de yuca, puedes utilizar almidón de patata o de papa también, si no consigues el de yuca, funciona muy bien en estas recetas. Esa proporción la mantengas igual, utilices los mismos gramos que yo utilizo en esta receta. Con la que puedes jugar es con el resto de las harinas. Yo en esta receta decidí utilizar harina de arroz integral porque siento que es una harina que se consigue en todas partes, va a ser mucho más fácil de conseguirla que de repente la harina de trigo sarraceno,
pero puedes jugar, puedes cambiar, puedes sustituir esa harina de arroz integral completa por harina de trigo sarraceno si no quieres consumir absolutamente nada de cereales. El trigo sarraceno es un pseudo cereal, no es un cereal, se comporta un poco diferente a nivel del organismo. Pero bueno, te invito un poco a eso, a que si tú no consumes arroz o no consigues la harina de arroz integral y consigues la harina de trigo sarraceno, te vayas por ahí. Utiliza una que sea lo más clara posible, que no sea tan integral la de trigo sarraceno si es la que vas a utilizar, para que te dé un mejor resultado y que esté molida bastante fina. Después, en esta oportunidad, lo combiné con harina de quinoa. De repente la harina de quinoa no es tan fácil como de conseguir como la harina de arroz integral o la harina de trigo sarraceno, pero nuevamente la puedes reemplazar por harina de trigo sarraceno si consigues. Y puedes utilizar en toda esta parte harina de trigo sarraceno, solo que me gusta esto, combinar para jugar un poco con los sabores. Ahora bien, lo siguiente que hacemos para la masa es mezclar todos los ingredientes secos. A mí me gusta agregar para este tipo de masas una cucharadita, aproximadamente 6 gramos, de goma Santana. Esto dependerá de si la tienes, de si la consumes. Si de repente no la consumes, no te cae bien o te es complicado conseguirla, no la agregues y el pan también te va a salir. No es un ingrediente que si no lo agregas el pan no va a salir. Pero sí es verdad que la goma Santana ayuda a que el pan quede más suave. Para el ghee a mí me gusta agregarlo a esta receta que esté sólido. Para eso yo lo que hago es poner el frasco donde lo tengo, el envase, en la nevera durante una media hora antes de comenzar a hacer la receta, y él se va a solidificar y se va a ver así. Entonces, ¿qué alternativas tienes si tú no consumes ghee o no lo consigues? Lo mejor es que lo sustituyas por aceite de coco neutro. ¿Por qué neutro? Porque si agregas aceite de coco virgen, le va a aportar sabor a coco. Entonces, como esta es una receta que ya tiene unos sabores, ya estamos buscando un perfil de sabor específico, no queremos agregar otro sabor adicional que pueda quedar raro. Entonces, bueno, aceite de coco neutro. El aceite de coco en bajas temperaturas se solidifica también, así que va a funcionar bien también para esta masa. Lo que buscamos con la levadura es esto, que se active, que duplique su volumen y que haya esta actividad, estas burbujas. Esto es un indicativo de que la levadura está en buen estado y lista para usarse. Ahora sí vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes. Ya el gel del psyllium y la linaza se formó. Uso agua tibia para esto, para que sea un gel más elástico. Agregamos acá el huevo batido o el huevo de linaza, si es tu caso, y la levadura que ya está activa. En este punto comenzamos a amasar directamente con las manos y vamos a ir tratando de integrar todos los ingredientes húmedos con los secos. Aquí vamos a amasar con paciencia, tampoco toma tanto tiempo, pero sí vamos a amasar hasta que ya no quede absolutamente nada de harinas o ingredientes secos en el bowl o el recipiente donde estemos amasando. Una vez que la masa se vea así, que ya hemos integrado todos los secos, es el momento para agregar el ghee, que debe estar sólido. Recuerda, si está derretido no es que no pasa nada, pero sí siento que es mejor el resultado cuando lo agrego en este estado que está así sólido. Vamos a amasar hasta integrar el ghee dentro de la masa que ya está formada, y cuando tengamos un punto donde ya veamos que se ha integrado el ghee, que ya no quedan pedazos sueltos, lo vamos a pasar esta masa a la mesada para darle una forma y quitar todas esas grietas que se ven. En este punto es un poco como jugar con una plastilina, vamos a decir, pero lo que vamos a hacer es tratar de no romper la masa, sino de irle dando una forma lisa. La vamos un poco girando, dando vueltas para que toda esa superficie se vaya unificando, se vaya alisando y nos quede una masa redondita, linda y sin grietas. Una vez que logremos que la masa se vea así lisita, no tenga ninguna grieta, vamos a engrasar un poco un bowl para dejarla reposando allí hasta que duplique su volumen. En mi caso fue 1 hora y 20 minutos hasta que la masa duplicó así, y en ese punto simplemente la tapé. Puedes utilizar un film antiadherente, y la llevé a la nevera mientras el horno se calentaba y yo iba arreglando todos los demás ingredientes.
Cuando tuve los ingredientes ya listos, preparados, el jamón, la tocineta, las aceitunas y las pasitas, saqué la masa de la nevera y sobre un papel de manteca o para horno comencé a estirarla. No lo hagas sobre una mesada directamente, sobre un mesón, porque es muy probable que la masa se te vaya a pegar y va a ser un poco difícil después despegarla. Hazlo sobre este tipo de papel, funciona súper bien. Si tienes una lámina de estas de silicona para horno, también funciona perfecto, pero nunca lo hagas, por favor, sobre un mesón directamente. Acá vamos a irle dando una forma rectangular, más rectangular que cuadrada, y vamos a tratar de que los bordes, de ir cuadrando un poco los bordes para que queden un poco rectos, y vamos a estirar esta masa hasta que nos quede de aproximadamente, no es milimétrico, no tiene que ser preciso, pero sí aproximadamente unos 5 milímetros, que no nos quede ni tan finita ni tan gruesa tampoco. Después que hayamos estirado muy bien la masa, vamos a pasar con el relleno. Esta forma de poner las aceitunas me parece muy chévere porque te aseguras de que cada rebanada de pan le toca un pedazo de aceituna, pero si te gustan más las aceitunas, mi recomendación es que las rebanes y las repartas sobre la masa, que también queda muy rico. Así, si no te gustan mucho las aceitunas, o tienes personas que no les gustan mucho las aceitunas, esta es la forma de que las saquen más fácil. Ahora vamos con el jamón y lo vamos a ir distribuyendo sobre la parte que nos queda de la masa. Vamos a tratar de dejar unos últimos 5 centímetros más o menos sin agregarle jamón, para que al cerrarlo se pueda cerrar bien y no se nos vaya a abrir el pancito cuando esté en el horno. Para el jamón lo que se suele utilizar es jamón de cerdo ahumado, es lo que queda más rico en este pan, pero bueno, mi invitación es a que utilices el jamón que más te guste, el que consigas y te parezca que te va a quedar rico con este pancito. También puedes utilizar jamón de pavo ahumado, que queda muy rico en esta receta. Ahora vamos con la tocineta. Consigue una buena tocineta y la manera de agregarla en este relleno es ponerla diagonal, así te aseguras un poco también de que todas las rebanadas de pan te quedan con todos los ingredientes, y después con las pasitas las vas a esparcir por toda la superficie. Si cortas las aceitunas, en lugar de agregarlas así enteras como las agregué yo en esta oportunidad, lo que vas a hacer es las rebanadas las vas agregando, esparciendo así en la superficie como las pasitas. Esta es la parte donde más ayuda el papel manteca o tener una lámina de silicona para enrollar el pancito, porque se va despegando muy fácil del papel y lo puedes ir enrollando manteniendo la superficie lisa. Si lo haces sobre una mesa, se te puede pegar a la superficie y no va a quedar tan liso, no va a ser tan fácil, puede ser un desastre y bueno, te vas a arrepentir un poco. Al final, por esto esta era la parte importante por la que comentaba que hay que dejar una parte, unos 5 centímetros por lo menos sin relleno, para sellar este cierre y que no se abra el pan. Con los dedos séllale un poquito y ya está listo. Esa es la parte que va abajo. Con las manos vas dando una forma curveada en las puntas y así el pan se ve más lindo, más delicado. Y con esto pasamos al primer barniz del pan, que es simplemente batir un huevo con una cucharada de leche. Yo utilicé leche de almendras. Se bate bien para integrarlo y esto es lo que vamos a utilizar para barnizar para el pan y así humedecer la superficie, que no se seque demasiado en el horno. Como alternativa al barniz de huevo, si eres intolerante o sensible al huevo, lo que puedes hacer es barnizar toda la superficie del pan con puede ser ghee, esta vez sí derretido para que puedas llenarlo completo, o agua. Te humedeces bien las manos, tampoco quieres dejar el pan chorreando de agua, pero te humedeces las manos y vas como humedeciendo toda la superficie del pan para que quede impregnada de algo, porque si lo metes seco sin agregarle nada en la superficie, él se va a secar mucho y la textura no te va a quedar igual, la superficie no va a quedar así parejita, tan bonita. Antes de barnizarlo, lo que vamos a hacer es con un tenedor ir pinchando de manera pareja. Tratemos de mantener que se vea bonito por arriba el pan, pero sí es necesario irlo pinchando para que cuando se esté cocinando se pueda liberar un poco el vapor que se va generando adentro y no se rompa la superficie del pan. Después, con un pincelito de silicona, vamos a agarrar el barniz puede ser el de huevo,
batido con leche e ir barnizándolo, y si no, como te comenté, con agua, preferiblemente ir humedeciendo toda la superficie. Una vez que tengas ya todo el pan cubierto con este barniz, va al horno, que ya tiene que estar caliente a 180 grados centígrados, y lo vamos a hornear por 45 minutos. Mientras el pan se va cocinando, vamos a hacer el segundo barniz, y para ello vamos a mezclar 2 cucharadas de azúcar de coco con 1 cucharada de agua. Lo vamos a poner en una ollita y a fuego bajo lo vamos a cocinar hasta que se disuelva. Una vez que esté disuelto, que ya no se vean partes de azúcar de coco en el fondo y comience a hervir, lo vamos a apagar y retiramos del calor. Este barniz también es parte de la receta tradicional. Barnizar el pan con un poquito de este dulce es el toque final para el contraste entre lo dulce y lo salado que tiene esta receta, que es tan rica y que de verdad que cada vez que la pruebas como venezolano es sentir que estás en Navidad. Tú puedes probar pan de jamón cualquier fecha del año y vas a sentir, te va a hacer recordar la Navidad, la mesa, la familia, la cena, todo un montón de cosas lindas, así que esta receta tiene mucho de eso, mucho de tradición, de familia, de recuerdos, de jugar con todo eso. Pasados los 45 minutos vamos a abrir el horno, barnizamos el pan completo con este barniz que hicimos con el azúcar de coco y el agua. Tratamos de cubrir toda la superficie con el barniz, y una vez que hayamos barnizado vamos a volver a cerrar el horno con el pancito adentro y dejarlo que se cocine durante 5 minutos más, simplemente para que el dulzor termine de impregnar en la masa, y listo. Una vez que esté listo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar antes de cortarlo. Recuerda que siempre es importante con los panes sin gluten que estén fríos antes de cortarlos, porque si no la miga se puede estar muy húmeda todavía y se va a ver un poco rara. Vas a pensar seguramente que algo hiciste mal, y no, simplemente tienes que dejar que se enfríe un poco. Por supuesto que ya lo probé y está buenísimo, pero siempre me gusta probar en cámara, así que vamos a probarlo. Está buenísimo. Siempre este tipo de panes es ideal comerlos que estén calentitos, no picarlos estando calientes, pero sí después calentarlos un toquecito para que esté más suave, porque generalmente los panes sin gluten se van como que secando un poco. Si tienen la goma Santana, la textura va a ser más suave y va a tardar como un poquito más en secarse, y si no, sí va a tender a secarse un poquito más rápido, así que le das un toque de calorcito en el microondas y va a estar con la textura adecuada. Te recuerdo que te suscribas al canal para tener más recetitas como estas, y que le des un like al video si te gustó, que es una manera de apoyar mi trabajo. Espero que me cuentes si haces el pancito, si no eres de Venezuela y no conocías el pancito y te animas a hacerlo, por favor cuéntame qué tal. Espero que te guste, y pues espero que lo disfrutes y que te traiga buenos recuerdos como a mí me trajo.